Bienvenidos a un estudio más de la palabra del Señor. ¿Cuál es el título que tenemos para hoy? Testificando por Cristo. Además del Espíritu Santo, ¿quién más testificaría a favor de Cristo? En el libro de Juan, capítulo 15, verso 27, la palabra de Dios nos dice: y ustedes también testificarán, porque han estado conmigo desde el principio. Y en la primera carta de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3 nos dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos. Esto proclamamos acerca del Verbo de vida. La vida que estaba con el Padre se manifestó. Nosotros la vimos y les anunciamos la vida eterna. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. Porque nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. Aquí vemos entonces que los discípulos iban a testificar acerca de Cristo, no solamente el Espíritu Santo. Y Juan dice: nosotros hablamos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que palparon nuestras manos, el Verbo tocante, o sea, a Jesucristo, porque para ellos Cristo fue alguien real, alguien con quien comieron, compartieron, vivieron muchas experiencias. No fue alguien que estaba allá lejano, sino alguien que estaba cercano a ellos, y de esas experiencias ellos testificaban. O sea que ellos decían exactamente la experiencia que ellos habían tenido con Jesús mientras Jesús estuvo en esta tierra. Y aquí es donde ellos tenían que testificar lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían palpado sus manos, lo que habían contemplado, porque ellos por experiencia propia lo habían vivido. Así es. Y por eso nos dice ahí también la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? Como tú lo estabas mencionando. Porque ellos lo habían vivido y ya no solamente lo habían visto y lo habían oído, sino que ahora ellos imitaban a Jesús. Por eso las personas les llamaban cristianos, porque se parecían demasiado con Cristo. Hay un pensamiento aquí que dice: todo aquel que lleva el nombre de Cristo debe obrar de tal modo que otros, viendo sus buenas obras, sean inducidos a glorificar a su Creador y Redentor. Ya no solamente hablaban acerca de Jesús, sino vivían como Jesús. Y por eso el testimonio de ellos era algo que convencía, porque no solamente era de palabras, sino que con sus actos de bondad, con sus actos de amor, lo demostraban. Así es. O sea, pero ellos hablaban de quien ellos conocían. No podían hablar de alguien que no conocían. Así es. De igual manera nosotros. ¿Cómo vamos a hablar de Jesús si no lo conocemos? ¿Sí? No podemos hablar de él. Y si hablamos sin conocerlo, vamos a dar un testimonio falso. Así es. Pero cuando el amor de Cristo está en el corazón del ser humano, no puede callar. Así es. Este tiene que testificar de Jesús. ¿Qué promesa especial para el futuro fue dada al pueblo de Dios en tiempos del Antiguo Testamento a través del profeta Joel? En el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 y 29 nos dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Entonces aquí estaba la profecía de que Dios iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, jóvenes, ancianos, y aún dice el último versículo ahí, sobre los siervos y las siervas, o sea, sin excepción. Así es. Y esto fue escrito, como la misma pregunta lo dice, fue escrito en el Antiguo Testamento por un profeta de los menores. Ese acontecimiento que tenía que suceder, no en el Antiguo, sino
que nosotros ya lo vemos que sucedió Después en de el Cristo. Nuevo Testamento. ¿Cuándo y cómo se cumplió parcialmente esta profecía? Bueno, si nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, como su nombre lo indica, nos dice todos los hechos de los discípulos después de la ascensión de Cristo. Y en el capítulo 2 nos relata cómo ellos estaban reunidos en el aposento alto después de que Cristo ascendió al cielo y se humillaron, dejaron todo a un lado, el orgullo, el egoísmo, el pecado, y Dios cumplió la promesa hecha a través del profeta Joel. Y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos de una manera sorprendente. Así es, aquí vemos que Dios cumple lo que promete. Amén. Porque Él ya lo había prometido desde antes. Así es. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, hizo la promesa a sus discípulos. Tuvo su cumplimiento, ya lo vemos con claridad, que sí tuvo su cumplimiento, como dice acá, parcialmente. O sea, una parte se cumplió de lo que Jesús ya había dicho que iba a acontecer. Hay un pensamiento que nos dice aquí: el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Jesús dijo que Él iba al Padre, pero que seguiría trabajando en favor de ellos. Y cuando esta promesa se cumplió, pues me imagino que ellos recordaron, bueno, Jesús está cumpliendo lo que nos ha prometido, está trabajando en favor nuestro. Y ahora ya con el Espíritu Santo, ellos también podían iniciar su trabajo de testificar por Cristo con poder. Así es, porque ellos tenían que cumplir la misión que Jesús les había dicho: vayan y prediquen a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora ellos se sentían como también nosotros en algún momento nos hemos sentido cuando hacemos la obra misionera: incapaces, débiles, no nos sentimos capacitados de hacer la obra misionera. Pero aquí vemos que los discípulos humanamente sintieron eso, pero Dios también les hizo esa promesa. Jesús les hizo esa promesa de que no iban a estar solos, que el Espíritu Santo iba a testificar juntamente con ellos, y así se iba a cumplir esa misión que Jesús les había dado a ellos en aquel momento. Hoy es un buen día entonces para que demos gracias a Dios, porque no solo nos da el privilegio de testificar por Cristo, sino que no nos deja solos para cumplir con este privilegio que al mismo tiempo también es un deber, sino que nos da su Espíritu Santo para que podamos hacerlo con poder, que esa pueda ser nuestra experiencia, no solo la de los discípulos, no solo para que la leamos, sino para que también la vivamos. Así es, recordemos, hermana Karen, que en este momento están cayendo gotitas de esta lluvia temprana, y esas gotitas son las que nos han alcanzado a nosotros en este momento, y también estas gotitas nos pueden utilizar a nosotros para que seamos de bendición para otras personas, testificando para Cristo. Que Dios nos ayude para que nosotros tengamos esa relación con Jesús como los discípulos la tuvieron. Y cuando nosotros tengamos esta relación con Jesús, Jesús nos va a capacitar a nosotros para testificar de aquel a quien nosotros hemos conocido personal e individualmente. Bendiciones. Amén.